esfuerzo y han producido un informe más que interesante, un informe que lleva como título una pregunta: ¿crecimiento o estabilidad cambiaria? Y en estas últimas horas es como que esta pregunta adquiere mucho más volumen todavía, porque bueno, estamos en medio de la intención del gobierno de que los bancos vuelvan a participar de una movida cuasi desesperada que ha planteado, y eso no está ocurriendo. Pero bueno, el planteo que se hace en este trabajo es, primero, el análisis del nivel de actividad económica, ¿no? ¿Qué está pasando con la actividad económica en la Argentina? Acabamos de hablar con la gente de Corrientes y lo que sucede allí con la empresa Tapevicua, una de las 10 más grandes de la Argentina en el sector maderero, que está en este momento suspendiendo 500 empleados, ¿no? Alejo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos desde Misiones. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, recién tomábamos este caso a modo de ejemplo, ¿no? Pero podemos repetir muchos de estos casos en toda la Argentina, de cientos de empresas de todos los sectores que están en esta situación, ¿no? Frenadas y con muy poca o ninguna venta, y ya con suspendiendo actividades y trabajadores. Sí, te estaba escuchando atentamente. Si bien no tuve la oportunidad de escuchar la nota a la que hacías mención, es un poco lo que podemos ver casi durante todo ya más año y medio de gestión del gobierno de Milei. Una situación muy angustiante para muchos sectores de la economía, sobre todo el sector manufacturero, de muchas empresas que ven muchas dificultades, ya sean pequeñas, medianas o también grandes empresas que están frenando su actividad hay una creciente apertura a las importaciones junto con un dólar que está barato, para decirlo lisa y llanamente, que complica a ciertos sectores de la economía. Y esto convive, interesantemente, digamos, o no, pero llama la atención a veces, con otros sectores de la economía que están teniendo un desempeño mejor. Entonces uno también lo ve. Yo soy de Rosario, pero imagino que a ustedes también les pasará una heterogeneidad muy fuerte en la calle, en el metro cuadrado que uno transita. Acá no tanto. Lo que acá tenemos es, esta particularidad de la simetría con Paraguay, ¿no? Claro. Que entonces hay se nota la movida de cuando conviene ir a comprar allá, cuando no, y esas cosas. Claro. Hablemos... Pero bueno... Sí, no, me iba a referir, me imagino que me iba a preguntar por el informe propiamente. Sí, claro, eso te iba a decir, que no, metamos un poco en este tema, porque la dicotomía es: ¿qué pasa con esta meseta en la que entra todo esto que estamos mencionando del área de las empresas, crecimiento, etcétera? Y por otro lado, el caballito de batalla del gobierno, que es la estabilidad, el déficit cero, etcétera, esta especie de santo grial que se ha planteado. Sí, son muchas aristas para plantear este tema del crecimiento o la estabilidad. Nosotros ya a principios de la nueva gestión, de la gestión de Milei, habíamos identificado dentro de su plan de estabilización 4 anclas para mantener frenada la inflación, que más allá de también ser una promesa de campaña, era el problema más urgente, quizá más grave también, además del tema de los ingresos, a resolver en un primer plano. Y habíamos mencionado que esas 4 anclas, estaban entre ellas el ancla monetaria, es decir, el freno a la emisión monetaria, un ancla financiera, una disminución fuerte de las tasas de interés, un ancla cambiaria, es decir, el freno al tipo de cambio, una microdevaluaciones programadas que iban por debajo de la inflación, justamente para que ésta converja hacia ese número, y un ancla salarial que se veía muy fuerte, sobre todo en lo que eran los trabajadores del sector público, que son los que el gobierno, lógicamente, porque es el gobierno el que paga los salarios, tiene más poder de acción. Ya más de un año y medio de mandato, lo que podemos ver es que estas anclas se han ido transformando y hoy empieza a haber, de alguna manera, contradicciones o situaciones de tensión en determinados momentos, como hoy, que vos mencionabas el vencimiento de estas letras del gobierno, en las cuales el gobierno justamente está en una situación en la que planea la renovación de estas letras, de estos títulos de deuda que emite el Estado Nacional, pero que simultáneamente, para generar esa renovación de estas letras, que si no lo hace, eso puede generar un excedente de pesos, que puede lógicamente irse al tipo de cambio, como ocurrió, no sé si la gente recordará el vencimiento de las LEFIs
hace unas semanas atrás, pero para ello, para que las entidades bancarias renueven estas letras que vencen hoy, debe ofrecer una tasa de interés bastante alta, ¿no? Y esto justamente entra en contradicción con lo que es uno de los motores del crecimiento o de la recuperación de la economía, como es el crédito. Claro. Para ponerlo en palabras más sencillas, digamos, lo que nosotros hoy estamos viendo, pero que también puede verificarse con fuentes oficiales o con cualquier otra consultora privada, es que está creciendo mucho, o lo que mantiene una cierta recuperación en la economía, por lo menos en promedio o en general, es la utilización del crédito, ya sea para la compra de bienes durables o incluso para lo que es el consumo en supermercados, que aumenta mucho el consumo en supermercados, es decir, de bienes más básicos, como alimentos, por ejemplo, con tarjeta de crédito. Uh-huh. Y las personas pueden afrontar esos pagos, esas compras, dada una cierta tasa de interés en la economía. Ahora, estos movimientos más de origen en la oferta y la demanda de dinero pueden generar aumentos en la tasa de interés que repercutan justamente en un mayor costo del dinero para las personas, lo que puede generar un freno a ese crecimiento que no está impulsado por aumentos en los salarios, sino justamente en unas tasas de interés que permiten cierta recuperación del consumo. Uh-huh. Pensemos que se está hablando de tasas de 75% nominal anual, ¿no? Por ejemplo, ¿quién va a tomar un crédito con una tasa semejante? Es virtualmente imposible eso. Por otro lado, bueno, frente a esta situación, ¿cómo juega además en este tablero que vos acabas de describir la inminencia de las elecciones? Porque además si hay que renovar, ¿en qué plazo? ¿Qué plazo ofrece el gobierno o qué plazo van a aceptar los bancos para que sea un negocio para ellos o no renuevan? Bueno, justamente ahí está todo el juego de tensiones del gobierno con las entidades bancarias de preferir la renovación de estos vencimientos a el mayor plazo posible y con el menor interés pagado posible, porque si no se arma una bola de nieve para el gobierno de vencimientos cada vez más cercanos y con mayor interés que le es muy difícil de afrontar, también porque de alguna manera intenta mantener frenada lo que es la emisión monetaria, que es una de sus premisas ideológicas, pero también que puede generar tensiones inflacionarias en el mediano o en el largo plazo. Con lo cual, justamente hay un límite a lo que yo hoy no tengo bien esos números, pero hay un límite a la renovación de esas letras de corto plazo. Uh-huh. Ahora se acaba de conocer el dato de la inflación, 1,9 para julio. ¿Esto es más o menos lo que se esperaba también? ¿Ustedes ven que esto es lo que más o menos se estaba esperando? Mira, paradójicamente, una infidencia. Hoy hablaba también en un programa de acá, estábamos justamente haciendo análisis de este dato que todavía no había salido. Yo me estoy enterando porque me lo estás diciendo vos, creo que sale a las 4 de la tarde el dato, de hecho, y yo justamente me imaginé que podía ir por ese número, no es por hacer autobombo, pero la realidad es que nosotros lo que veíamos es que de alguna manera, eso también lo decimos en el informe, si bien lo que vemos es que el aumento del tipo de cambio, el aumento del dólar, ya sea oficial o los paralelos que se vienen viendo durante esta gestión, sobre todo después de la devaluación inicial, no se vienen trasladando a precios como sí lo hacían durante gobiernos anteriores, lo que se conoce, quizás lo han escuchado ustedes o la audiencia, como el efecto pass-through, es decir, como una devaluación tiene un efecto consecuente e inmediato o no en el nivel general de los precios. Veíamos que no era un problema, no era un fenómeno que estuviera generando muchos problemas, por lo menos a partir del abandono del cepo y de la cierta liberación o flexibilización del tipo de cambio con la nueva introducción de bandas, pero lógicamente el aumento de las últimas semanas del dólar oficial fue muy fuerte. Creo que terminó más o menos de punta a punta hace un mes, más o menos en un 11%, con lo cual eso se evidencia en este número de inflación que uno puede decir, si mal no recuerdo, el número del mes anterior fue del 1,6%, si bien del 1,6 al 1,9 no es un aumento a los que teníamos acostumbrados a principios de este gobierno o del anterior, de alguna manera todavía el gobierno no puede bajar una cierta barrera de inercia inflacionaria.
Claro, y para colmo de males, la inflación en Cava, que suele ser la que se anticipa a la que es la general del país, fue bastante superior para colmo, ¿no? El otro tema, Alejo, importante, que usted lo trata mucho también en el informe, es la cuestión del superávit fiscal, otro de los grandes caballitos de batalla del actual gobierno. ¿Es suficiente? No, lo que no solo lo que mencionamos nosotros, sino que si vos te ponés a revisar los libros de historia argentina, te das cuenta que la realidad es que por lo menos en nuestro país no es suficiente con un superávit fiscal para acceder al mercado de créditos a nivel mundial, que es hoy algo que Argentina tiene cerrado por el nivel de riesgo país, tampoco para sostener la inflación, porque hay otros determinantes de la inflación en nuestra economía, como ha quedado comprobado infinidad de veces, en parte la atadura, por ejemplo, de los precios al dólar, como es lo que veníamos hablando, que genera un aumento del dólar, una repercusión directa e indirecta y sin simultaneidad en los precios de la economía. Entonces, un aumento del dólar genera un aumento de precios en un mercado, eso repercute con cierto rezago en otro mercado y así se genera una bola de nieve que termina generando una inercia inflacionaria, que es otro de los determinantes de la inflación que nosotros vemos, con lo cual, si bien de alguna manera el superávit fiscal termina siendo una condición necesaria para la estabilidad de la economía en ciertos aspectos, en ciertos contextos también, digamos, no es en todo momento y en todo lugar, pero sí es algo que no se puede perder de vista. Lo que pasa es que no es condición suficiente. Claro. Bien, la verdad es que así como estamos, creo que la gran espada de Damocles sigue siendo el contexto eleccionario, digamos, porque todos los tiempos se acortan, todo se vuelve muy difícilmente predecible y todos los actores son más reticentes, digamos, sobre todo los bancos, que es de lo cual depende hoy la gestión Caputo, ¿no? Sí, siempre se generan, no es culpa ni propio de esta gestión, el tema de que la cercanía de las elecciones pone ciertas tensiones en el mercado cambiario que, como muchos de los precios de nuestra economía están fijados al dólar, un aumento en el dólar puede generar aumentos de precio que no es gratis para ningún gobierno a la hora de enfrentarse al electorado, menos que básicamente también asume en parte por el fracaso de las gestiones anteriores en sostener la inflación, tanto de la gestión de Alberto Fernández como la de Mauricio Macri. Con lo cual, como vos decís, es la permanente espada sobre la cabeza que no se puede dejar pasar, y hoy por hoy la forma que tiene el actual gobierno de sostener la espada de Damocles sobre el techo, para continuar con la metáfora, es actuando sobre el mercado de dólar futuro, interviniendo sobre ese mercado, también tomando préstamos en moneda extranjera, de alguna manera para pisar el tipo de cambio en ese mercado y que no genere un aumento consecuente en lo que son los dólares paralelos. Bien, bien. Bueno, la verdad es que uno sigue así, ¿no? Como en la incertidumbre, no ya el estupor, pero sí la incertidumbre, que parece ser el signo de los tiempos. Alejo, bueno, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Alejo Moratti, investigador de CESO, el Centro de Estudios Socioeconómicos Scalabrini Ortiz, y este informe de coyuntura, que como él bien decía, habíamos hecho una nota en el mes de mayo sobre otro informe donde se hablaba de esta misma situación, ¿no? Se hizo un análisis de estos mismos temas, de estas mismas variables, y está claro que la situación es enormemente frágil. En ese momento creo que era del ancla cambiaria al ancla salarial. Exactamente, estaba hablando de de esas cuatro anclas que mencionaba Alejo, y aquí el ancla más compleja es el ancla financiera, es decir, el tema de las tasas, y que no se tienen que disparar, y se dispararon. Se fueron a las nubes. Cualquiera que tenga una deuda grande con el sistema bancario sabe que rápidamente se vuelve impagable o hay que refinanciar permanentemente. Una deuda grande para una familia, ponerle claro, que come con la tarjeta. En relación a su poder adquisitivo. ¿No? Exactamente. Pensando en eso. Y ni que hablar también lo que pasa con las empresas o con las pequeñas empresas que tienen algún tipo de endeudamiento en ese sentido. 16-21. Recostades en algunas incertezas. Otro aire. Aire para tiempos inciertos. Otro aire por FM Universidad.